Muy bien, 3 de la tarde, 16 minutos, Sí. y continuamos aquí en Avenida Refugio y ahora, bueno, con invitadas, como dijimos, hoy vamos a tener un programa muy intenso, Sí. por decirlo de alguna manera, porque, bueno, vamos a tocar también cuestiones que tienen que ver con la coyuntura, con la actualidad, con lo que estaba sucediendo, ¿no? Y para eso también invitamos a las voces autorizadas también, ¿no? En la materia. Por ejemplo, bueno, la tenemos y queríamos armar una mesa de debate también, Sí, como sí. para que discutamos desde diferentes vertientes, de diferentes sectores también la misma realidad, ¿no? Como para ver de diferentes miradas también la misma realidad. Decíamos, y aguardando también a los otros dos invitados que están en camino, la tenemos a Gladys Fabretto, que es una reconocida referente de un movimiento social de la CCC, Sí, la la corriente clasista y corriente combativa. clasista y combativa, Sí. y también la tenemos a Belén Rodríguez, que ella es de la CTA también, y bueno, queríamos primero agradecer que hayan venido en este día también, que es un día muy particular, un día de movilización y de lucha también, ¿no? Y que se hayan prestado también para esta charla, debate también, y muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias Sean a muy ustedes por Gracias la bienvenidas. a invitación. ambas. ¿Estuvieron hoy en la movilización? Bueno, nosotros participamos de una amplia movilización con corte de ruta en el peaje del puente Chaco Corriente. Más de 23 sectores, entre ellos gremiales, desocupados, originarios, y a lo largo y a lo ancho de la provincia alrededor de 12 cortes de ruta también con multisectoriales de trabajadores ocupados y desocupados. O sea, estuvieron también movilizándose en el interior, eso es lo que está... Sí, en el interior fueron movilizaciones y en algunas partes corte de ruta o la vera a la ruta con ollas populares. Con ollas populares. Y nos estabas hablando de una cantidad muy significativa también aquí en el puente, ¿no? En el puente había alrededor de 5.000 compañeros entre los distintos sectores que estuvimos presentes, como la CTA, ATE, CITEX, UPCP, ATACH, más todas las organizaciones sociales y partidos políticos que se hicieron presentes, que ese corte fue realizado en consonancia con los compañeros y las organizaciones y los sectores gremiales del otro lado de Corriente. Ah, mira. Así que estábamos en contacto permanente, con la diferencia que en Corriente se hacían ollas populares y se hacía venta de los campesinos de la Federación Nacional Campesina, ponían a vender sus artículos. Les iba a preguntar también, Belén, no sé Sí. cuál es tu lectura con respecto a la medida de fuerza de hoy, en que por lo menos acá en Chaco estuvo paralizado todo. Sí, la verdad que una medida de fuerza muy contundente, no solo las modalidades que tuvo que ver con retener el trabajo, lo que se dice, sino en la diversidad de expresiones en las cuales se manifestó el rechazo rotundo al proyecto de presupuesto, fundamentalmente el proyecto de presupuesto del año 2019, que es un proyecto que coincidimos precisamente con todos los sectores, que es un proyecto de presupuesto hecho por el Fondo Monetario Internacional a la medida de los intereses espudios de los que siempre han sido enemigos de la conquista de derechos y de la conquista de igualdad. Así que se ha manifestado a lo largo y ancho del país. Yo he visto manifestaciones desde Ushuaia, Mendoza, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe. Acá, bueno, de hecho en la localidad de San Peña, una importante movilización hacia la Plaza San Martín, de la mano de trabajadores rurales, del campesinado, de sectores de la economía formal, de movimientos sociales y sindicatos. Y ayer iniciábamos esta medida de fuerza, de fuerza nacional convocada por las centrales sindicales y los movimientos sociales, haciendo una vigilia con marchas que se desarrollaron también en varios puntos del país, entre esos
en Resistencia también se marchó. Ahora, junto a los les iba a preguntar, camioneros ¿cuáles son si tenemos que pensar en 3, 4, 5 puntos fundamentales en los que todos los sectores coinciden para este paro? Algunos Coincidimos que en principio la política del gobierno nacional no es una política que esperaba la Argentina y menos el pueblo del Chaco. Coincidimos que Macri se tiene que ir. Yo creo que hoy, a los que nunca nos juntábamos, hoy la necesidad y la implementación de esa política de ajuste nos unen. Yo creo que las elecciones del 2015, el gobierno anterior cometió errores y que a la sociedad y al pueblo argentino le dio dos opciones: o continuar con eso o cambiar. La gente decidió cambiar, pero para mejor, y lo que hizo fue profundizar los errores del gobierno anterior. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber una expresión de una política que resuelva de fondo a los sectores, de todos los sectores, estatales, trabajadores, campesinos, originarios y estudiantiles, que exprese esa política que hoy no se ve expresada en los sectores que nos gobiernan, ni a nivel nacional ni acá en la provincia, obviamente. Estábamos hablando hoy al principio del programa con Noelia justamente de esas diferentes opiniones que por ahí se pueden llegar a ver en los distintos sectores que, bueno, igualmente están unidos en un fin común, pero sobre esto justamente que estás planteando, Gladys, ¿no? Que se vaya Macri, ¿no? Hay algunos que son muy imperativos o directamente ya no quieren más que esté, digamos, el gobierno de Macri, y otros que, bueno, todavía están como esperando, teniendo una tomándose un tiempo, digamos, de ver si es que puede llegar a haber un cambio, conciliar en algo. ¿Ustedes qué lectura tienen frente a esa situación, a esos sectores que todavía existe, digamos, esa diferencia? Yo creo que la llegada del gobierno a través del voto popular, de un proyecto político que a las claras venía a aplicar las políticas ya conocidas por los pueblos de Latinoamérica, este regreso de las derechas en el continente latinoamericano y el nuevo esquema económico mundial, que bueno, acá vinieron economistas que nos podrían dar algunos pantallazos importantes a tener en cuenta. Hoy significa, hoy representan intereses que precisamente no vienen en función de la inclusión, en función de la universalización de derechos, en función del empoderamiento social que representa el trabajo, que representa el acceso a la salud, a la educación, a la cultura, el desarrollo científico. Hoy eso me parece que es el punto en donde coincidimos todos los otros sectores, más allá de las diferencias de lectura que hacemos respecto a la etapa o a los procesos políticos históricos que se han dado en este país. Por eso mi insistencia en pensarnos que a quienes estamos enfrentando hoy es a los históricos enemigos del pueblo, son las oligarquías más rancias, son aquellas que viven de la exportación, son aquellos sectores que auténticamente son los timberos financieros, sí. Auténticamente son timberos financieros. Por lo tanto, el Estado, o sea, estos sectores, teniendo en su mano el poder del Estado, el poder político del Estado, recuerden que estos sectores han ostentado siempre el poder de facto, ¿no? El poder económico, el poder de facto. De hecho, han llegado a los gobiernos a través de golpes militares, ¿no? Les cuento, bueno, ya que se van sumando los demás invitados, la idea es hacer una mesa de debate, así que vamos a ir a una pequeña tandita, una pequeña canción y nos acomodamos y volvemos. Bueno, ahora sí estamos, ¿no? Estamos todos, ya somos todos los que ahora estamos. Sí, estamos todos los que somos y somos sí. todos los que estamos. Ahí está, yo no lo podía decir. Estamos nuevamente, ¿no? Ya nos acomodamos, estamos con Paola Gebaer Bernal. Buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. También con Rubén Cerrulla, también ambos economistas.
Y también Rubén, parte de la CTA, ¿no? Al igual que Belén Rodríguez. Acá una compañera sí. Electa secretaria general y acompañándola. Sí. Yo soy electo secretario adjunto también, así que también vamos a tener un compromiso y una responsabilidad para lo que viene en la CTA de los trabajadores, así que también ya fuimos parte de la movilización del día de ayer. Así que también esa... Bueno, ya hablamos con Belén y con Gladys de lo que fue la movilización de hoy y la importancia, pero ahora queremos ya ingresar en otro tema, al menos empezar, porque también tenemos una tanda ahora, así son los tiempos radiales y televisivos. Queremos empezar a hablar del proyecto de presupuesto 2019, ¿no? Se presentó la semana pasada, ¿no? Cuando todavía estaba Caputo en el Banco Central, ¿no? Exactamente. Primero, la lectura de ustedes con respecto a esta renuncia, ¿qué mensaje da a la economía nacional e internacional? Y justo ahora que no está Macri. Sí, la verdad que se preveía. Directamente nosotros ya lo habíamos anticipado, de que no se venían haciendo las cosas como realmente tenían que hacerlas, como nosotros querríamos que se hagan, mejor dicho, porque la verdad que ellos venían haciendo los deberes y cuando aparece el Fondo Monetario Internacional, se profundiza la crisis y los ajustes. Esto creo que es provocado justamente por una señal que quiere hacer el presidente, que justamente hoy está en Washington reunido, y creo que quiere dar una señal de que justamente el Banco Central va a estar disponible para lo que el Fondo Monetario Internacional quiera. Y en ese punto, fíjate que el nuevo presidente del Banco Central es parte o fue parte del Fondo Monetario Internacional. Es decir, mira, claro, Luis Caputo fue parte del FMI. No, Soldiers, que es el nuevo presidente, el que asume ahora. Exactamente, fue parte del Fondo Monetario Internacional y también viene de la línea de Duhovne, digamos, ¿sí? Así que también es una señal que ya había en las mismas universidades. Claro, que además ya había internas con Sturzenegger antes y entre algunos miembros del Gabinete Nacional. Entonces, en realidad, el mensaje no es malo, sino que es un mensaje de estamos en sintonía con el FMI. Sí, claramente... o sea, no es malo para el FMI, estoy hablando, ¿no? Claro. Sí, es una señal más de la pérdida de soberanía del país, ¿no? Porque un poco lo que decía Caputo antes de irse era que prefería pedir perdón que pedir permiso. Entonces, la interna que hubo fue el FMI, una de las condiciones que tiene para poder prestar los desembolsos del dinero es que no se intervenga en la moneda. Es decir, de que se deje correr el dólar. Que si el mercado te pide que el dólar esté a 50, a 60 por la alta demanda, que vos lo dejes tener esa demanda y que no intervengas para... frenar el valor del dólar. Entonces, como Caputo... El libre mercado. Exactamente, como Caputo venía interviniendo un poco, no haciéndole caso, si se quiere, al Fondo Monetario Internacional, lo que sucede es esto, una contradicción interna sobre lo que el Fondo Monetario te pide y lo que vos estás haciendo. Entonces, es una señal de que si no haces lo que el Fondo Monetario te pide, te van a pedir la renuncia. Entonces, eso es una señal de la pérdida de soberanía que tenés como país, que las decisiones no son tuyas, son del Fondo Monetario Internacional. Sí, ni más ni menos, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pequeña tanda, nos acomodamos también y empezamos a hablar de lo que fue el presupuesto 2019, el proyecto presentado que se tiene que debatir en el Congreso de la Nación y además cómo esto va a influir directamente en la vida de las personas. Es primavera. Radio Ciudad. Bueno, ya vamos directamente a hablar con Rubén Cerrulla, con Paola Geber Bernal, ellos son economistas, también estamos con Belén Rodríguez y con Gladys Fabretto, Belén de la CTA, Gladys de la CCC, acompañándolos aquí hasta este bloque, pero queríamos ir directamente a hablar sobre el proyecto de presupuesto 2019. Vamos ahí, ustedes trajeron algunas placas que nos van a ir mostrando. A ver acá. Ahí en la placa se va... Vamos con la primera parte. Fue el presupuesto acordado para el 2018. Ustedes verán ahí algunos puntos como el déficit primario, que ya lo hablábamos.
el déficit primario, que tiene que ver justamente cuando el gasto que recauda el gobierno nacional supera los ingresos. Planteaba un 3,2% y fíjense que actualmente está en el 2,7%. Ahora, esa baja del déficit primario se debe justamente a la no apertura de paritarias a nivel nacional. Sí. Es decir, que hubo un ajuste. Recordemos que dentro del déficit primario, el gasto público que ellos plantean, está la masa salarial. La masa salarial, las jubilaciones, la asignación universal por hijo. Es decir, que vos lo que ves ahí de 3,2 a 2,7 Sí. es un ajuste justamente a la masa salarial, a las jubilaciones, a la asignación universal por hijo. Es decir, que ya actualmente ya se ha perdido, ¿sí? parte de eso. Después tenés el Producto Bruto Interno. Ellos planteaban que este año iba a estar en el 3,5%, el gobierno nacional, y fíjense que actualmente está en el 2,4%. Es decir, que no está lejos de cumplir lo que plantea en el presupuesto, lo que planteó en el presupuesto 2018 del gobierno nacional. Estamos, a ver, la comparación es las proyecciones que había para este año, del presupuesto del año pasado para este año, y lo que si está cumpliendo o no. Si se está Entonces cumpliendo o no. se está cumpliendo. Exactamente. O sea, ya empezamos con una base donde no está claro, digamos, que se cumpla lo que se proyecta para el 2019. Sí, efectivamente, y no solo eso, sino también un poco eso refleja el carácter que tiene el presupuesto, digamos, la finalidad que tiene el presupuesto, ya que si nosotros tenemos en cuenta que nos vienen diciendo que la inflación va a ser de determinado porcentaje y termina siendo muchísimo más, las paritarias siempre se fijan en ese porcentaje. Entonces, si siempre nos dicen que la inflación va a ser mucho menos de lo que es realmente, el poder adquisitivo, si sigue a eso que nos dicen que va a ser, siempre va a ser mucho menor, ¿se entiende? Si nos dicen que la inflación va a ser del 10, del 15%, entonces las paritarias el año que viene se van a tener que fijar en ese valor. ¿Entre un 10 y un 15? Claro, era lo que nos decían al principio, ¿no? En el presupuesto del año pasado, lo que estábamos hablando acá con Raúl recién, era que el presupuesto que ellos preveían, era una inflación empezaron con el 10, después lo fueron ajustando, 15%, 23%, 27%, termina siendo del 42%. Pero las paritarias, ¿a cuánto cierran las paritarias? Siguen lo que nos decían en esos presupuestos en un principio. No superaron el 20% las paritarias del salario. Entonces, si nos dicen siempre... Y los que mejor arreglaron fue un 15 con cláusula gatillo. Sí, un 15 y en el sector privado por ahí es el que se ve más favorecido, pero en el sector público el 10% en algunos casos. Sí. Sí, como se da justamente en la provincia. En la provincia por decreto ¿Y tenemos algo de eso? 10%, digamos. A ver si seguimos. Ahí hay otra placa donde está... Esto tiene que ver con lo que plantea el presupuesto 2019, ya. Esto es el presupuesto 2019. Porque justamente el gobierno nacional lo que plantea es que para el 2019 va a haber un déficit primario cero, es decir, un déficit cero. Mientras el déficit financiero, porque eso también, el déficit primario cero, o sea, los gastos sociales y transferencia, OH, asignación universal por hijo cero, mientras los déficits primarios, que son los intereses de deuda, ascienden a casi 600.000 millones de dólares. O sea, por un lado se reduce lo que se saca con una mano, se tiene que desembolsar con la otra. Lo que se saca a la sociedad hay que pagar los acreedores externos. O sea, que no es que no hay dinero, digamos, hay un dinero que se está llevando hacia otros sectores, que no son los sociales o populares. Y no es que está disminuyendo el déficit, está disminuyendo el déficit primario. Claro. Gladys, el déficit primario que seríamos todos nosotros, que sería toda jubilación, digamos, todas las tarifas sociales. Ahí tenés más o menos, fíjate que Nación tenés la cantidad de reducción, o sea, se reduce los subsidios a la energía, los subsidios al transporte, el presupuesto destinado a energía, a educación. Como se reduce eso, esa plata, digamos, que es la que no va a estar destinada a nosotros, los ciudadanos, va a estar destinada a pagar la deuda. Los intereses de la deuda. Gladys, le iba a preguntar a Gladys, ¿cuál es la situación hoy de las cooperativas de trabajo, de las asignaciones universales? Yo creo
que con lo que hoy ha avanzado el ajuste, desde que asumió Macri, las cooperativas están paradas. Y a nosotros nos preocupa mucho el tema que se está hablando del presupuesto del 2019. Porque ¿a dónde se ha visto que al Chaco le saque 2.590.000 millones con la promesa de que nos van a dar 3.100 millones, que es una mentira hacia afuera? Porque en realidad, para que haya déficits ceros acá en la provincia, tendrían que pagar impuestos la timba financiera, los grandes pules de siembra, los grandes terratenientes, para que llegue con el presupuesto. A eso que le bajaron los costos y que al sector de los trabajadores y las organizaciones populares no se incrementaron, porque quieren hacer pagar el ajuste con el pueblo y no los que se están beneficiando hoy, porque que se haya ido Caputo sorprendió en realidad, porque fueron uno de los más beneficiados con esta política de Macri. El hecho de que Macri esté en Estados Unidos, no rompió con China, no rompe con Estados Unidos, no rompe con Rusia, porque todos estos ajustes son esos países extranjeros que están siendo beneficiados y parte del poder del gabinete que tiene él mismo ahí adentro. Entonces, nosotros ¿qué es lo que proponemos? Proponemos hablar con aquellos diputados, con aquellos senadores, acá en la provincia que tenemos a nivel nacional, que no voten esa ley, porque va a arder. El pueblo es un polvorín, el pueblo del Chaco es un polvorín, porque no hay cooperativa, están escaseando los comedores escolares, no hay presupuesto para salud, no hay presupuesto para educación, no hay paritarias para los trabajadores. Entonces es como que hay un pasto seco que está esperando una llamita para que se encienda. Lo hemos demostrado hoy en ese gran corte de amplia unidad donde estuvieron más de 23 sectores presentes, más de 5.000 personas en el puente de acá Chaco Corrientes. Esto es lo que hacia afuera muchos sectores que dependen del gobierno y que le paga el gobierno la pausa publicitaria, demuestran que salen a decir que con este presupuesto vamos a estar mejor. Es mentira, porque la crisis va a acrecentar y la verdad que los que terminamos pagando eso somos nosotros y se terminan favoreciendo otros sectores. Y Pepo tiene que dar respuesta a su pueblo y tiene que salir de opositor y no arrodillarse, porque Macri se arrodilla delante del Lagar, porque Lagar es el que le pone la plata hoy, pero Pepo se arrodilla delante de Macri para que baje. Se está hablando de un presupuesto y que Macri está hablando de un anticipo que iba a dar el Fondo Monetario Internacional del 2019 y el 2020. Quiere decir, con esa plata vamos a peor, nos seguimos endeudando y encima que se endeuda nuestro país y nos vacían, la crisis la pagamos nosotros y no los que se beneficiaron. Sí, no solo eso. Sí. No solo eso, sino que esto que vos mencionabas es muy importante por el hecho de que la deuda aumenta y dentro del presupuesto uno de los artículos que quieren modificar es cómo se va a reestructurar esa deuda, porque la que ya están pensando en reestructurarla y habían cambiado uno de los artículos que dice que la reestructuración va a ser en favor de los mercados. Es decir, si en vez de que nosotros, por ejemplo, antes en el 2005 habíamos tenido una quita de deuda con Néstor Kirchner, que fue que se permitió porque estaban establecidas las condiciones. Con esta cláusula que quieren modificar, ahora no se va a poder hacer la quita porque dicen que la reestructuración de la deuda, ni una quita ni una reestructuración en favor de el Estado Nacional, sino que esta modificación lo que te dice es que la reestructuración va a tener que ser siempre en favor de los mercados. Seguimos con las placas, a ver, tenemos la tercera. Explícame qué justamente es esto, está relacionado con bueno, lo que está hablaba claro, la compañera. está exactamente claro el gráfico, ¿no? Fíjate que del 2015 hasta el 2019, fíjate cuánto era la deuda en el 2015 en cuanto al gasto público, ¿sí? Fíjate que era del 7,7%, bueno, pasó al 14,9% del gasto total, o sea, del gasto total el 14,9% se va a destinar a deuda. Mientras que, fíjate, vemos educación, son los otros de abajo. Exacto, educación, y tenemos ciencia y técnica. Es decir, que por un lado se ve incrementado el gasto destinado a deuda, pero por otro lado se ve disminuido el gasto destinado a educación y a ciencia y técnica. Ahí está, digamos, justamente, y está relacionado con lo que estamos hablando, digamos, que se le saca al déficit primario, subsidios, educación, el presupuesto educativo, salud, entre otros, y eso se destina al pago de los intereses de la deuda, ¿no? ¿Y acá qué tenemos? Estos son los posibles escenarios en caso una proyección.
exactamente el tipo de cambio esté. Fíjate que si el tipo de cambio está a 40, como ellos plantean, 40,10, la deuda Esto es el dólar. Exacto. Ajá. La deuda va a ser del 14,9. Pero en el caso de que el tipo de cambio, o sea, el dólar, llegue a 43 pesos, por ejemplo, la deuda o los intereses de la deuda van Suben. a pasar a 15,6%. Sí. Y La esto pregunta para usted, economista, ¿quién se beneficia esos sectores? Porque usted dice la deuda va a ser mayor, Ujú. entonces ¿quién se benefician? Porque ahí es donde paga el ajuste el pueblo Sí. y hay sectores grandes que tenemos que denunciar que son los que se están beneficiando con el sudor, muerte y lágrimas de la gente en sí, y más que nada de lo que está pasando hoy, un decidio por la muerte de Ismael, por la muerte de Silverio, porque son estas políticas lo que lleva a suceder esto. Sí, efectivamente. Estas políticas solo favorecen a una minoría que tiene que ver con los exportadores multinacionales, porque son los que cuando aumenta el dólar justamente lo que hacen es exportar y ganar más dinero. Ujú. Y por otro lado, a los fondos especulativos, que son fondos extranjeros que lo único que hacen es vaciar el país. ¿Y por qué digo esto? Vamos a dar un ejemplo. El Macri lo que hizo fue negociar con el Fondo Monetario Internacional un desembolso en junio, ¿sí? De este año por 15.000 millones de dólares. Bueno, a septiembre se fugaron 14.400 millones de dólares. Es decir, que lo que se tomó en deuda, porque eso se fuga, pero que lo que queda acá en el país es deuda, Mm. Claro. ¿sí? Lo que se tomó en deuda se fugó en 3 meses. Sí. Sí, Claro. también mencionar que todos estos datos que estamos mostrando acá representan esta corrida que vos acabas de mencionar, la corrida de mayo-junio, pero lo que sucedió en agosto, el pico del dólar, Sí. todavía no vimos. Todavía no ese se efecto. presenta, digamos. Todavía no se trasladó a la economía ese efecto, o sea que ya estamos con un desempleo de casi 2 dígitos, 9,6%, sin contar el último episodio, digamos, del salto del dólar a 40. Sí. A ver, ¿con qué seguimos? Tenemos poco tiempo ya, pero vamos a tratar de... Sí, Belén. Sí. En realidad, hacer relevancia a lo que decía Gladys. Mm. Es de suma necesidad, ya es una cuestión de supervivencia, ya para nuestra población, para todos los chaqueños y las chaqueñas, interpelar organizadamente a los 3 poderes del Estado. Mm. Porque acá hay responsabilidades. Desde el Poder Judicial, que se hace nuevamente la ciega ante las barbaridades que estamos viendo de persecución a nuestros dirigentes, hasta sabemos de la existencia de tortura, sabemos de hasta racias que vienen haciendo las fuerzas de seguridad en localidades como hoy citaba Gladys, a razón de la trágica muerte de Ismael Ramírez en San Peña. El Poder Judicial mucho tiene que ver en estas cuestiones y bueno, y reforzar los esfuerzos, porque hay que apelar a los representantes del pueblo, esos que están ahí en Brown e Irigoyen, a la Cámara de Diputados de la provincia. No pueden seguir dando lugar a los proyectos de ajuste, a los acuerdos malditos que vienen, que están diseñados, como decían acá los economistas, por el propio Fondo Monetario Internacional. Entonces, si su tarea y su compromiso es bregar por los intereses del pueblo que dicen representar, tienen que oponerse firmemente a estas cuestiones, y el gobernador está más que obvio, el primer responsable de la aplicación de estas políticas. Yo no sé si ustedes sabían, pero en la última reunión que tuvo el gobernador Domingo Pepo con Mauricio Macri, en el acuerdo que han firmado, por ejemplo, y le dice el gobernador respecto a qué vamos a hacer con la obra pública. El gobernador estaba preocupado por la obra pública. Claro, la obra pública es la herramienta, la muletilla de campaña, de las campañas electorales, ¿o no? Bueno, ¿qué respuesta le da el presidente? Vamos a sacar del fondo de sustentabilidad. Le preguntaba a mi compañero economista, ¿qué está queriendo decir? Me dice, de la caja del ANSES, de la plata de los aportes de los trabajadores. Entonces, esa respuesta que da el gobierno, está dando el gobierno nacional,
necesariamente tienen que ser elementos para interpelar a los tres poderes del Estado, porque van a ser cómplices de la aplicación de lo que es la miseria planificada, que ya fue pensada en otro. ¿Y qué pasa respecto de los gremios, de los sindicatos en esta situación, ¿no? En esta situación límite ya? ¿Existe la posibilidad de que haya finalmente una unificación de lineamiento, de acción? Yo estoy esperanzada en que sí, porque la verdad que cuando gobiernan los intereses mezquinos, los intereses de aquellos que creen que van a seguir teniendo privilegios, me parece que la clase trabajadora inclusive ha sabido, a lo largo de la historia argentina, ha sabido poder sintetizar estos sentires para oponerse a estos proyectos de saqueo. Sin ir más lejos, para tomar en la memoria y para que esté presente en todos nosotros y en todas nosotras, existió la CGT de los argentinos, existió un programa del 1 de mayo del 69 con la CGT de los argentinos, existió la declaración de Huerta Grande, ha existido el MTA que se ha opuesto a las políticas neoliberales que han inaugurado el regreso de la democracia. Entonces yo creo que la clase trabajadora, eso sí, demanda de una demanda de convicción y de conciencia social, que también el sector, lo que respecta a la clase trabajadora, a los que vivimos y las que vivimos nuestro trabajo, generar condiciones de igualdad, que no han sido saldadas. No sé si quieren pasar alguna otra placa una plaquita más importante. Una plaquita más que la que viene. Ajá. Que en caso, porque sí, esa es justamente que si no se destinara a los intereses de la deuda, el gasto público, fíjate cuánto se podría cubrir. 353 millones de asignaciones por hijo, 69 millones de jubilaciones mínimas, 55 millones de salarios mínimos, 19.000 jardines de infantes, 10.000 escuelas. Es decir, que también hay una decisión política. O sea, todo esto es lo que no se está haciendo. Exactamente, lo que se está haciendo, o sea, lo que se está haciendo es lo que se podría hacer si no se pagara la deuda. Exacto, si no se paga la deuda, exactamente, solamente los intereses de la deuda. Claro, los intereses solamente. Exactamente, por eso acá hay compañeras que luchan todos los días. Fíjate la cantidad de salarios, de asignaciones por hijo, de escuelas, de hospitales, de salarios mínimos que se podrían pagar con ese fondo que se destina justamente al pago de intereses de la deuda. Entonces yo estoy convencido de que es una decisión política, pasa por una decisión política de favorecer solamente a una parte de la sociedad, a un sector minoritario, que la mayoría del sector minoritario además es extranjero, es decir, que no queda la plata en el país, y en detrimento de las mayorías de justamente, fíjense, la cantidad de niños que se van a quedar, la cantidad de mamás que se van a quedar sin asignación por hijo, la cantidad de trabajadores que van a quedar sin una recomposición salarial, escuelas sin hacer, hospitales sin hacer, jardines sin hacer. Entonces esa es la preocupación también que tenemos hacia adelante, y creo que esto que hablaban las compañeras de la unidad obrero-estudiantil, creo que es el camino y hacia lo que viene. Creo que no son buenas las perspectivas, y lo estamos viendo en el presupuesto 2019, que no son buenas las perspectivas para lo que viene, y las provincias van a jugar un rol importante, sobre todo los gobernadores. Belén lo decía bien, si van a acompañar este presupuesto de ajuste, y que fue elaborado por el Fondo Monetario Internacional, o realmente van a hacer lo que realmente tienen que hacer, y es representar al pueblo chaqueño, ¿no? ¿Y hay otra manera de hacerlo, Paola? Porque también entiendo que es parte de un contexto, digamos, internacional, nacional. Sí, yo creo que la manera de poder llevar adelante políticas que favorezcan a la sociedad es, en primer lugar, entender de que todas las decisiones económicas son políticas, es decir, que afectan a toda la sociedad. Cuando uno toma una decisión de política económica, de política monetaria, no está separado de la vida de la gente, de lo que le pasa a la gente, y creo que entender eso es armarnos como sociedad y salir a la calle, reclamarle al gobierno, por ejemplo, de que
uno muchas veces dice qué significa la liberalización financiera, que por ahí Sí. uno dice, no, bueno, pero a mí no me afecta. Eufemismos. Claro, Sí. a mí no me afecta la subida del dólar porque yo no compro dólares, porque yo no consumo, pero la economía afecta a la política y afecta a que uno vaya al supermercado y no te alcance para comprar diario vivir. ni 2 bolsas para... Sí, me quedé pensando en lo que dijiste de que todavía no se nota el impacto de la subida del dólar de agosto. ¿Cuándo se podría empezar a sentir eso y por qué? Claro, yo calculo que a fin de año y a principio del año que viene es cuando más se va a sentir, cuando se va a empezar a sentir este segundo impacto, y que si no se pega un volantazo a la economía van a haber terceros, cuartos y quintos e infinitos impactos, porque las políticas que se están llevando a cabo ahora, no sé si nosotros por ejemplo pensamos en lo que fue la hiperinflación, Sí. o en lo que fueron las crisis económicas argentinas, en la medida en que no se tomaron medidas, o sea, si no se toman medidas que Urgentes. corten la canilla de, por ejemplo, el seguir pidiendo deuda extranjera para hacer lo que se llama en economía bicicleta financiera, Claro. que es de seguir dándole plata al sector externo, Un ciclo vicioso. un ciclo vicioso, no va a cesar, digamos, la crisis económica no va a cesar para la gente. Y Lo más que va a crecer. va a seguir creciendo, exactamente. Lo que necesita la economía es poder frenar esta política monetaria de liberalización cambiaria. Necesita un Estado en el que pueda manejar esto que hablábamos hoy, lo de la soberanía económica que se está perdiendo, y que empiece a aplicar política monetaria restrictiva, es decir, que frene la fuga de capitales, que diga, bueno, la plata que se va a usar, la plata que entra no se va a usar para seguir financiando a los acreedores externos, sino que se va a empezar a financiar en lo que es la economía real, que se empieza a aplicar local. un control de la divisa, porque eso es lo que no está viendo hoy en el país y que Claro. tanto afecta. Lo que tanto se pedía, ¿no? De que haya como una restricción a la venta. Una restricción de- a de la lo- de venta, dólares, sí. exactamente, que mucho se habló y se criticó lo que fue el cepo cambiario, Sí, sí. y que muchas veces uno hoy en día como que ya habíamos empezado a escuchar, y como que la gente se empieza a replantear esto de que bueno, tal vez es necesario controlar un poco la moneda, porque cuando nosotros entramos en el 2015 en una recesión dentro de lo que es el crecimiento que veníamos teniendo anteriormente, Claro. ¿no? O sea, que la economía empezó a caer por una cuestión de lo que los economistas llamamos, se chocó con la restricción externa. Sí, Es ni decir, hablar. veníamos creciendo como economía, y lo que venías demandando de importaciones, porque crecía la economía, y vos para seguir produciendo necesitas insumos que vienen importados, te chocaste con un techo, porque necesitabas más dólares para seguir produciendo. Ujú. Pero no, los dólares que se demandaban eran para producir, no eran Claro. dólares que se demandaban para fugar como hoy en día. Ujú. Y ante todo este esquema, me parece que hemos hablado también Sí. desde todos los lugares y las perspectivas posibles, el 2019 es fundamental, ¿no? Lo que se decida, lo que se haga el 2019 me parece que va a ser como también parte de la decisión del pueblo de si continuar con este camino o no. Yo creo que va a depender mucho de cómo avanza va a definir mucho el presupuesto en 2019, si llega el gobierno provincial y si nos sale antes Macri. ¿Por qué? Porque no solamente eso, que quieren un presupuesto, ajustan, sino que también militarizan la provincia, y acá en la provincia del Chaco quieren sacar una ley antipiquete, o sea que te quieren quitar todos los derechos de salir y luchar por tus reivindicaciones. Los comerciantes, por ejemplo, dicen no podemos vender porque hay piquete. Es mentira, porque pedían una peatonal. No pueden vender porque ellos no piden precio sostén, porque lo que venden pagan, lo que ellos pagan más caro de lo que hacen, y lo que lo venden hacia afuera y ellos después lo vuelven a comprar. Nosotros con Barrio de Pie y la CETEP hemos traído 10.000 planes sociales a 5.500 pesos. Significa 600 millones al año a la provincia del Chaco, que no lo trajo Pepo, que no lo trajo ningún diputado, que nosotros lo hemos arrancado con marchas a Buenos Aires, que fue una de las economías regionales, y la otra fue la marcha federal a Mauricio Macri. Entonces es mentira lo que dicen los comerciantes. Todavía yo creo que hay un sector de la sociedad que está esperando a ver. No es que no siente, porque los tarifazos de la luz, el agua, sí. la inflación de cada día, hoy el que gana 20.000, 25.000 también está viendo cómo llega a fin de mes. Claro.
y que en todos los sectores se ve que se está saliendo esa llamita que se viene encendiendo y que esto puede explotar por el aire. Yo creo que va a depender mucho y que lo salga a decir Macri en inglés, que se siente reelecto. Acá tenemos que ver cómo esta unidad que se da y se expresa en la calle de los distintos sectores gremiales y políticos, cómo lo conformamos en un programa que exprese la verdadera política que queremos los argentinos y los chaqueños hacia afuera. Porque siempre pasa que las elecciones nos dividen, la lucha que se da en las elecciones nos dividen. Y nosotros tenemos que ser mucho más inteligentes para poder pararle a este tipo, porque si no este tipo va a volver a ganar el 2019. Nosotros en eso tenemos que, seguramente hoy lo decíamos, sentarnos a discutir un programa político, porque detrás de cada organización y de acá detrás de un gremio siempre hay organizaciones políticas, digamos, porque cada uno tenemos nuestro corazoncito, pero ver y que se exprese en un programa de verdadera, de todos los sectores. Y en eso creo que también hoy fue muy importante la manifestación de hoy, ¿no? De empezar la unión. Exactamente. Muchas gracias. A mí, Noelia, me gustaría agregar una cosita más para cerrar, porque muchas veces sucede que esto, que por ejemplo las personas que reciben ayuda del Estado y por ahí se encuentran con que de repente no la reciben más, es porque por ahí salen algunas medidas que no las anuncian. Y una de las cosas que hubo en el presupuesto fue que los jubilados y jubiladas que cobran la pensión universal del adulto mayor, la PUAM, el 80% de la jubilación mínima, si hacen alguna otra actividad extra, o sea, si son monotributistas con alguna actividad extra o lo que sea que sean en blanco, no van a cobrar más la PUAM. Es decir, en el presupuesto, si se aprueba el presupuesto, no van a poder tener una doble actividad. Es decir, si yo por ahí tengo alguna changa y cobraba, exactamente, y cobraba la PUAM, ahora no la voy a poder cobrar más. Que pasó también con las pensiones por discapacidad, ¿no? Que le sacaban las pensiones por discapacidad si tenían algún monotributo. Bueno, vamos a seguir hablando igual de estos temas. No sé si acá en otros lugares, quizás. Así que muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias. Con tus caprichos, ya no sufro.